Bienvenidos a nuestra nueva lección, la lección número 7, llamada la expiación. En este caso vamos a concentrarnos en tratar de entender la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, que, como hemos dicho en otras clases, que realizó a través de su muerte en la cruz. Primeramente, para entender la palabra expiación o el concepto de expiación, tenemos que entender algunas cosas del Antiguo Testamento, ya que el sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, es relacionada y es tipificada por lo que sucedió en el Antiguo Testamento, por los sacrificios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos que entender algunos conceptos, algunos vocablos referentes a los sacrificios que Dios ordenó en el Antiguo Testamento. El origen del sacrificio. El sacrificio no se originó en el momento cuando Dios dijo: oye, el hombre ya pecó, ahora tengo que salvarlo con un sacrificio. No, el sacrificio se originó en el cielo, en el corazón de Dios, porque por su omnisciencia Él supo que el hombre que Él pondría en la tierra iba a pecar. Por lo tanto, la Biblia habla en Apocalipsis 13:8 y otros versículos acerca del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús fue, el sacrificio de Jesús fue ideado por Dios en el cielo aún desde antes que Él viniera aquí a la tierra. Ahí fue donde se originó el sacrificio de Jesús. ¿Cómo fue el sacrificio o cuál es la naturaleza del sacrificio? Bueno, la práctica de los sacrificios ha sido algo que todas las culturas o la mayoría de las culturas a través de la historia, a través de las épocas del ser humano, han realizado sacrificios de animales y aún sacrificios humanos. Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ya que él vivía en una cultura en la que era costumbre y era natural ofrecer sacrificios aún humanos a favor de los dioses, para que lloviera, para que tuvieras bendición, para la fertilidad, para diferentes cosas leemos nosotros en la historia. Sin embargo, el sacrificio que Dios ordenó a Abraham de su hijo Isaac era solamente un símbolo. Por eso Dios no le permitió que siguiera adelante con el sacrificio, solamente para que fuera un símbolo de aquel sacrificio que vendría del mismo Hijo de Dios, sacrificado para expiación de nuestros pecados. Esos sacrificios representaban la muerte, obviamente, de el que era ofrecido como sacrificio, y la sangre era lo que limpiaba o lo que perdonaba el pecado en ese tiempo, ¿no? Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían cierta eficacia porque de alguna manera Dios aceptaba el sacrificio de aquellos corderos, de aquellas palomas o los animalitos que se ofrecían. Dios aceptaba aquel sacrificio y limpiaba o cubría el pecado de la gente. Sin embargo, dice el libro de Hebreos que los sacrificios de ese tiempo no tenían el poder para quitar completamente el pecado. Por eso tenían que hacerse continuamente los sacrificios, porque no podían quitar el pecado del hombre. El único sacrificio que quita el pecado del mundo es el sacrificio del Nuevo Testamento, porque es mejor, ya que fue no hecho por un toro o por un cordero, sino por el Cordero de Dios, por el Señor Jesucristo, ya que Él se identificó con nosotros como ser humano, porque un animal no tiene conciencia, y para empezar, un animal no se puede comparar con un ser humano, no es lo mismo. Por lo tanto, en sí el sacrificio no podía 100% quitar el pecado, pero Jesucristo como hombre, Él sí representó a todos los hombres, y Él tomó nuestro pecado desde el bautismo en la cruz
el bautismo en el río Jordán, hasta su muerte en la cruz, se identificó con nosotros y tomó nuestro pecado y Él dio su vida por nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros entendemos que la expiación es necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios con una vida pecaminosa. El pecado tiene que expiarse, el pecado tiene que quitarse, pagarse, tiene que ser perdonado. Por lo tanto, nosotros tenemos que quitar esa barrera que nos separa de Dios. Isaías dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, la expiación tiene ese propósito: quitar el pecado entre Dios y el hombre y reconciliarnos nuevamente con Dios. Por eso es necesaria la expiación. Y para entender mejor la naturaleza de la expiación, vamos a definir algunas palabras que se relacionan con la expiación. Y primeramente definiremos la palabra expiación. La palabra expiación en el hebreo significa literalmente cubrir, ¿no? Derramar algo encima que lo cubre totalmente, ¿no? Eso significa que la sangre del cordero se derramó completamente, por lo tanto esa sangre cubre el pecado, y si lo cubre ya no es visible. Por eso el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero expiatorio, la derramaba encima del arca del pacto, lo cual simbolizaba que Dios ya no podía ver el pecado, puesto que estaba cubierto con la sangre de aquel animal. Lo mismo, esa es la misma idea de la expiación. La expiación significa que Cristo derramó su sangre y por lo tanto ahora estamos cubiertos de la sangre de Cristo. Por lo tanto, el pecado ya no puede ser relevante o visto por Dios, puesto que esa sangre nos ha cubierto. Otra palabra relacionada con la expiación es la propiciación. La palabra propiciación, que viene de una palabra latina, significa cerca. La propiciación significa que Él toma la mano del pecador y toma la mano de Dios y las acerca, nos hace cerca, porque estábamos lejos, estábamos enemistados con Dios por el pecado. Entonces, cuando la sangre de Cristo tocaba del cordero, tocaba el propiciatorio, entonces automáticamente al cubrir el pecado, automáticamente Dios se volvía a juntar con su pueblo. Entonces, la expiación como propiciación significa que Él quitó el pecado del medio para juntarnos una vez más con Él. Otra palabra la palabra latina vicarios, que significa sustitución, que sustituye, es que en el Antiguo Testamento aquel cordero que se ofrecía por los pecados sustituía al oferente o al ser humano, al pecador. Aquel animal se ponía en lugar de, y entonces el oferente ponía su mano en la cabeza del animal y de una manera simbólica transfería su pecado a la cabeza de aquel animal, y por lo tanto cuando él quitaba la mano ya él quedaba sin pecado y el animal se quedaba con el pecado que él le había transferido de alguna manera, y ahora él podía estar libre de pecado. Y al morir aquel cordero, ya con los pecados transferidos del oferente, aquel cordero pagaba por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, al morir el cordero, murió
el pecado también. Y por lo tanto ya no existe el pecado en la vida del oferente y ahora lo santifica. Ahora el oferente queda completamente santificado. Entonces eso es lo que hace al sustituir la vida del pecador por el Cordero. Y Jesús nos sustituyó. Dice que Él se ofreció el justo por los injustos. Él tomó la cruz sustituyéndonos a nosotros que nosotros la merecíamos. Redención. Otra palabra que se relaciona con la expiación es la redención. ¿Qué significa redimir? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, redimir significa comprar algo de nuevo, algo que se había perdido, algo que tú perdiste, pero ahora lo vuelves a comprar. Es como que cuando tú en las casas de empeño, tú vas a empeñar, no sé, un anillo, y dices, dame 100 soles y te dejo mi anillo. Entonces, redimir ese anillo es cuando tú vas y lo vuelves a comprar. Desde ese momento ya no es tuyo porque tú ya lo dejaste allá por algo que tú debías. Pero ahora tú vas y lo vuelves a comprar. Era la idea también de los esclavos. Los esclavos se vendían a sí mismos para que los mantuviera aquella persona que los compraba, pero alguien los podría redimir, o sea, los podía comprar de nuevo para que fueran libres otra vez. Y entonces esa es la idea que Jesús hace. Nosotros nos vendimos al pecado y a Satanás porque caímos en pecado como seres humanos, pero Jesucristo dio su vida y nos compró, nos redimió. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque comprados sois por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Jesús. Fuimos redimidos otra vez. Otra palabra relacionada con la expiación es la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, pues estamos hablando de que había enemistad. Enemistad entre Dios y el hombre, vuelvo a decir, por el pecado. Dios está enemistado con el hombre y el hombre con Dios cuando el hombre está en pecado. Dice, por eso Job dice, amístate ahora con el Señor, le dicen los amigos a Job, para que Él tenga ahora misericordia de ti. Cuando nosotros nos queremos amistar con Dios, es necesario que haya una reconciliación mediante alguien que pague el precio. Y el precio lo pagó Jesucristo para que pudiéramos reconciliarnos. Quitado el pecado, ahora puede haber reconciliación entre Dios y el hombre. Ahora tenemos amistad, tenemos comunión con Dios mediante la reconciliación. Ahora vamos a ver la eficacia de la expiación. ¿Qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? Inciso A, nos perdona la transgresión, perdona la deuda. La expiación hace, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Otra cosa que hace la expiación, no solamente hace borrón y cuenta nueva, ahora liberta del pecado. Y esto es algo muy importante. Tenemos que saber que Jesucristo al morir en la cruz no solamente nos perdona completamente el pecado, sino que también ahora quita un poder que el pecado tenía en nosotros. Un poder constante sobre nuestras vidas, Él lo corta completamente. Es como que había unas cuerdas que nos jalaban al pecado, y la muerte de Jesús también, la expiación también corta esas cadenas, esas cuerdas, y nos da la libertad para que nosotros ya no sigamos en el pecado. Nos libera de la muerte también. La muerte de Cristo nos libera de la condenación del pecado, porque la condenación del pecado es la muerte eterna. Pero Cristo Jesús pagó esa condena y nos libera de la muerte. Y otra cosa que hace la expiación, es una de las cosas también más maravillosas, es que ahora nos da vida nueva, nos hace nacer de nuevo, hace que tengamos una vida eterna ahora, hace que aquello que estaba muerto por el pecado puedes nacer mediante el Espíritu. El Espíritu viene ahora y nos llena y resucita ese espíritu que estaba adormecido y nos da la vida de Cristo en nosotros. También nos da una vida victoriosa.
nos hace capaces de vencer al pecado, porque ahora ya no estamos bajo el poder del pecado en nuestras vidas y por lo tanto podemos vivir la vida abundante, la vida gloriosa, la vida victoriosa en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la expiación, el proceso de la expiación que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Esta ha sido la clase de este día. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Estudien los versículos. No he estado citando muchos versículos porque es una clase extensa. Quiero que ustedes los estudien por allí y compartan algunas ideas. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima clase.